Buenos días a todos. Entonces, para este video vamos a tratar la cromatografía en capa fina. El objeto es montar un laboratorio para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. La capa fina, pues, es un método de cromatografía. Prácticamente es el fundador de los métodos de cromatografía. Para este caso vamos a usar los conceptos bases de ella, que se necesita una fase estacionaria. Esta fase estacionaria puede ser a base de alúmina, de celulosa, de gel de sílice, de carbonato, en este caso de calcio, que en este caso que sería como de talco, entre otras fases estacionarias. Y el fundamento de él es que a través de esa fase estacionaria eh, se traslada una fase móvil, que es un solvente en este caso. Esa fase móvil se traslada por el principio de capilaridad a través del material. Eh, Se parte de la muestra, en este caso, que es en el estado 1, como se ve en la gráfica. En el estado 1, una vez la muestra se coloca, pues se inicia el solvente a correr, ¿sí? Que inicia desde la parte de abajo. El solvente no puede atravesar la línea que se ve donde están los puntos, por ejemplo, donde está el 1 en negro. Esta línea que está por encima de él, no, el solvente no puede tocarla, ¿sí? Sino que el solvente toca la parte de abajo, el orillo de la parte de abajo, y él inicia a subir por capilaridad, toca la muestra y la va arrastrando. Entonces cada una de estas muestras que vemos en la diapositiva, en la presentación de esa imagen, es un componente de la muestra que se ha logrado separar a medida que el solvente huyó hasta una línea que se coloca en la parte de arriba, que sería donde termina la corrida del solvente. Los componentes de la muestra se separan entre sí. ¿Cuál es el objeto en este caso? Pues entonces calculamos el RF, que es como el índice de retención del material. Entonces, si hay separación, entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer para el punto, uno de los puntos, entonces marcamos el punto, el centro del punto y medimos la distancia que hay en este caso. Para calcular la distancia que recorre la muestra desde el punto de aplicación, miramos desde el centro del punto de aplicación hasta donde corrió la muestra, medimos esa distancia con la regla y lo dividimos en la distancia que recorre el solvente, que en este caso sería desde el punto de donde inició a correr el solvente o el eluyente, ¿sí? Partiendo después de la muestra hasta, o sea, es decir, después de pasar por la muestra, desde el punto de la muestra hasta el final donde ha llegado el solvente. Ese cociente pues se considera como el índice de retención, que es el objeto mismo de esta técnica de análisis. Esos es como los conceptos fundamentales, es decir, para que esto se dé, para que la separación se dé, pues obviamente que se estudia. La fase estacionaria usualmente con una naturaleza polar, ¿sí? Se mueve a través de ella una fase móvil. Esta fase móvil separa los diferentes componentes de acuerdo a su afinidad química con la fase estacionaria o a su propiedad hidrofílicas o hidrofóbicas. Y una vez separado el componente, pues entonces miramos en la capa fina si logramos identificar los diferentes pigmentos o lo que compone la muestra. Puede ser que no se pare, es decir, que corra, es decir, que no haya ninguna afinidad entre la muestra y la fase estacionaria, o la otra que haya una afinidad, pero que el solvente arrastre la muestra porque la afinidad es muy soluble en el solvente o tiene una alta afinidad con el solvente, con la fase, que en este caso sería la fase móvil. Para la práctica que nosotros vamos a implementar, bueno, esto era como una pequeña introducción a la anterior. Entonces, para la práctica vamos a necesitar un papel block, vamos a cortar tiras que son de 2 centímetros por 6. Vamos a utilizar una compota en este caso. Esa compota pues la lavamos, la limpiamos, nos comemos todo el contenido. Vamos a usar la lámina, en este caso marcando un punto a 0,5 centímetros, que es donde va a colocarse la línea de partida de la muestra. Y al final, después de esa línea, hasta allá vamos a cortar 4 centímetros y trazamos otra línea, que en este caso es donde esperamos que llegue el solvente. Para la primera práctica vamos a usar lámina de lapicero rojo Faber-Castell. Se quita la lámina, cortamos un pedacito y sacamos la tinta. Vamos a usar un capilar, en este caso pues no tenemos el capilar, entonces vamos a usar un palillo de pasabocas pequeño. Vamos a usar como solvente o fase móvil para la primera práctica, en este caso etanol, y una jeringa de 5 mililitros. Y así, con estos materiales de partida, vamos a hacer el primer ensayo. 10.
Entonces, en este caso tenemos el solvente, que va a ser el etanol, que va a ser, este es alcohol antiséptico, va a ser nuestra fase móvil. Como fase estacionaria vamos a usar recortes de un bloc, de hoja bloc en este caso. Este recorte tiene una dimensión de 2 centímetros por 6 de largo en este caso. Posteriormente, para sacar el solvente y medirlo, entonces vamos a hacer una jeringa de 5 mililitros. ¿Sí? Entonces a esta, pues vamos, ahí tenemos listo ya medido los 2 mililitros de la fase móvil, que en este caso va a ser el etanol. El recipiente de compota, que después de uso, lavado, se come la compotica, ya con todos los nutrientes que ella les haya dejado, la lavan muy bien, la secan, que quede totalmente seca, y este va a ser nuestro capafineros para el procedimiento. Como la tinta, entonces tomamos una tinta lapicero Faber-Castell, vamos a quitarle la lámina de tinta, le recortamos un pedazo y entonces ahí sacamos la tinta que va a ser en este caso nuestra muestra. Como capilar, en este caso como tenemos capilar en nuestra casa, vamos a usar este palillo de pasabocas, y con él vamos a sacar en la punta de la muestra para sacar la muestra y poderla inyectar. Entonces, en nuestra fase estacionaria, para preparar nuestra fase estacionaria, vamos a hacer dos líneas. La primera línea a 0,5 centímetros desde el borde, y de ahí, después de esa línea de 0,5 centímetros, medimos 4,5 hacia arriba y trazamos otra línea, que es la de la parte superior. Y ese va a ser el rango de corrida. Entonces así aplicamos este procedimiento. Lo mismo hacemos acá, ¿sí? Que al inicio va a ser el start, es decir, el punto de partida de la muestra a 0,5 centímetros, luego 4,5 desde el start hasta hacia arriba, medimos 4,5 centímetros y trazamos la otra línea, que es donde buscamos que termine la corrida. Seguido, entonces ese es el procedimiento. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la muestra, ¿sí? Desde la muestra vamos a sacar, punteamos la muestra de tinta que quede en nuestro palillo, que va a ser de capilar. Después nos dirigimos hasta la muestra y vamos a colocar la muestra de partida, un punto, y ahí está la siembra de la muestra. Entonces, luego, entonces, ya estando sembrada la muestra, sacamos en la jeringa, vamos al capafinero y colocamos por dentro los 2 mililitros de solvente. Aquí tenemos cuidado con no usarlos. Entonces, ya teniendo el solvente dentro del recipiente de capafinero, vamos a colocar la capafina, ¿sí? Cuidando de que la muestra no se disuelva totalmente ni se vaya a doblar, es decir, que no se toque con el solvente, solo toca la capafina. Soltamos la capafina y ahí empezamos a ver cómo, de acuerdo por capilaridad, el solvente inicia a subir, ¿sí? Inicia a subir lentamente a través del capafinero, ¿sí? Entonces, es decir, aquí que está pasando. Después, la fase es móvil, por capilaridad se traslada a través de la fase estacionaria, ¿sí? Ahí vamos. Después de ello, entonces, ¿qué hacemos? Ya nos quedó bien colocada la capafina, tapamos el recipiente y iniciamos la corrida. Entonces ahí vemos que a medida que la fase móvil entra en contacto con la muestra, entonces inicia la corrida. Tomamos el tiempo desde que inicia la corrida y vamos a esperar alrededor de 40 minutos. En esos 40 minutos el material se espera que huya a través de la capa fina. Entonces ahí estamos observando, ¿sí? Que se va moviendo la fase móvil y que ya inició a arrastrar parte de la muestra. A veces lo genial sería que la fase móvil suba por encima de la muestra y luego sí que luego que la muestra se inicia a arrastrarse. Sin embargo, acá vemos que por las propiedades químicas, que la correlación que existe entre la muestra y la fase móvil,
pues se está arrastrando casi que al tiempo. A medida que se arrastra el solvente, se está arrastrando, en este caso la fase móvil, que es el solvente, se está arrastrando la muestra. Entonces ahí dejamos alrededor de 40 minutos y luego vamos a observar que si logró o no logró separar los componentes de la tinta roja. Es clave, importante que la estemos mirando constantemente para ver cómo va la corrida, ¿sí? Entonces vamos a esperar ahí unos segunditos para poderla tapar por facilidad de grabar el material. Para el segundo ensayo o para los otros ensayos, pues vamos, bueno, a hacer repetir esto por lo menos 3 veces para comprobar que los resultados tengan una reproducibilidad. Luego, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr solo la fase estacionaria y para ello entonces agarramos una de las muestras marcadas, no le colocamos muestra y corremos el solvente a través de la fase estacionaria. ¿Por qué? Porque vamos a comprobar si el papel tiene algún componente que se separe por efecto de la fase móvil. Puede ser porque, pues como es papel comercial, es decir, esto es un ensayo hecho papel tamaño carta o oficio, puede llegar a tener, de acuerdo a su fabricación, alguna tinta o un material de protección, alguna aplicación industrial, un pigmento también puede ser. Si es así, entonces hay que tenerlo en cuenta para el análisis del ensayo. Luego vamos a repetir el ensayo, pero vamos a cambiar la fase móvil. Entonces hacemos todo el ensayo de la tinta, colocando la tinta con el video anterior, pero cambiamos, en vez de usar etanol, usamos un removedor de uñas. Con eso vamos a ver si hay una incidencia, sí o no, con respecto al cambio de la fase móvil. Para el siguiente ensayo, entonces vamos a repetir todo el ensayo anterior, pero no vamos a usar tinta, sino vamos a agarrar hojas de espinaca, las machacamos muy bien, sacamos una hojita por ahí, sacamos el extracto que tengamos ahí, líquido, con ese pinchamos en este caso la capa fina o hacemos la capa fina, es decir, en el punto partida de la muestra y repetimos el ensayo para etanol y para el extracto de uña. Este ensayo también lo vamos a hacer en este caso para la remolacha. Y con ello entonces vamos a comprobar en esta experimentación en la capa fina. Espero que les vaya muy bien en su tarea de alquimistas. Hay que tomar todas las evidencias, videos, fotografías, apuntar muy bien las observaciones en el cuaderno. Muchos éxitos.